Hola profesoras, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos con mis compañeros para grabar la exposición del trabajo final de la materia Historia de la Cultura Corporal. Bueno, nuestro grupo está conformado por quien les habla, Lucía Cortés. Adrián Coborno. Claudia Leutri. Bien, a través de este mapa conceptual que están viendo, plasmaremos diferentes temáticas y conceptualizaciones vistas en las unidades planteadas en la cátedra. Y a su vez relacionaremos todo ello con el video de Chimamanda Adichie. Para comenzar con el análisis del mismo, vamos a tomar un fragmento donde ella plantea que es imposible hablar de una única historia sin hablar del poder. Ella hace referencia al poder como la tradición de ser más grande que otro, como la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa historia sea definitiva. Este fragmento lo relacionamos con el concepto de poder que plantea Foucault, donde él expresa que el poder no es una cosa que podamos atrapar, que podamos manipular, sino que es una relación en la que colocamos muchas veces la concentración de este poder en determinados grupos. Él va a decir que hay un poder que puede estar localizado en algún lugar, pero la posibilidad de visualizarlo es en una trama relacional, y que por otro lado no sería solamente ese ejercicio desde un lugar central, sino que bueno, va a poder operar en diferentes formas, y esta es la trama que nos invita a mirar y a pensar las relaciones en la historia. Aquí en este mapa que están viendo podemos visualizar tres núcleos conceptuales principales. Colocamos como eje central a la historia, luego tenemos dos subejes que son la cultura y el cuerpo, y a lo largo de todo el recorrido de este mapa vamos a estar tocando también otros núcleos conceptuales. Bien, hablando un poquito de la historia, esta subyace eh, de la legitimación y de la veracidad de los hechos históricos. Como plantea en su texto Angela Eisenstein, ciertos hechos históricos en nuestro nacimiento como país fueron enlazados y magnificados con varios propósitos y fines, como el de unificar al pueblo en pos de un único proyecto social, político, económico y nacional. En este sentido, abordar los hechos desde una perspectiva genealógica, desde la genealogía, nos permite romper con la linealidad, es decir, dejar la lógica cronológica de una historia única despojada de la lógica de la convivencia. Por eso nosotros ponemos aquí en el mapa que no es lineal y no es una sola línea, alude a un sentido histórico, pero busca percibir las desviaciones ínfimas en la verdad de los saberes locales, discontinuos, descalificados y marginales. Esto nos da la posibilidad de reconocer que hay una cantidad de relatos, sucesos, hechos, acontecimientos que han quedado por fuera de la narrativa más legitimada de la historia, y que un abordaje genealógico nos va a permitir que eso que quedó afuera ingrese, irrumpa en la historia linealizada en su continuidad. Haciendo un análisis crítico de esta historia, esta se sucede a través de hechos del ejercicio permanente entre los cuerpos, los contextos y el entorno, lo que va a permitir reconocer un conjunto de representaciones, de técnicas, de instituciones, de modos de existencia particulares en el tiempo y en el espacio, y también en distintas épocas, como lo vamos a plasmar a continuación con mis compañeros. Vale. Bueno, para continuar con lo expuesto por mi compañera, yo voy a plantear mi exposición a partir de una interrogante. ¿Cómo se puede definir el concepto de cultura corporal dentro de nuestro contexto social? Antes de eso, quiero remitirme a lo expuesto por Hertz, ¿sí?, quien expresa que el concepto de cultura esencialmente es semiótico, o sea, significa un sistema de significaciones expresadas de forma simbólica, ¿sí?, coherentes, estructuradas, de sentido en sí misma,
a través de la cual la gente se comunica, se perpetúa y desarrolla sus conocimientos. En un segundo lugar, me interesa retomar lo dicho por Canclini, que él nos invita de alguna manera a mirar cómo nuestro lenguaje cotidiano utilizamos esta idea de lo natural para darle significado a algunas cosas, que por más que a veces sean habituales, no son naturales, digamos, sino que podrían ser una síntesis de una construcción cultural que se ha generado a través de un conjunto de acuerdos temporales y se han perpetuado en el tiempo y bueno, se sostienen como patrimonio. De esta manera vemos cómo la cultura nos va atravesando y según esta nos representa, le vamos dando, lo vamos significando todos de una misma manera. Por eso es necesario tomar también esta diferencia como una manera cultural. Abordar la temática de lo corporal, específicamente en el marco de la cultura, nos permite entender las representaciones y los saberes acerca del cuerpo. Esta dice que son sujetos de un estado social, una visión del mundo y dentro de esta visión una definición de la persona. Es a través de lo corporal donde la cultura se dinamiza y opera micropolíticamente. Aquí quiero mencionar que en la Argentina, a mediados del siglo XIX, se produjo una importante inversión en la óptica biopolítica, ¿sí? Donde, entendiendo como biopolítica un conjunto de estrategias orientadas a dirigir relaciones de poder para hacer la vida del pueblo administrable, digamos. Estas políticas tenían como un fin la exclusión para poder incluir y pasan a tener una finalidad de inclusión para poder excluir. Digamos. En este interjuego de fuerzas sociales hubo instituciones que cumplieron un papel decisivo, como por ejemplo la medicina higienista, la policía, el ejército. Y dentro de la cultura corporal, la medicina es la que compone el saber corporal y a partir de ahí va creando su conocimiento científico. Entonces, a partir de ahí, cuando el hombre, o sea, a partir de esa docilidad que se descubre a través de esta disciplina en el hombre, es cuando se haya expuesto constantemente a una mirada que lo vigila y controla permanentemente todos sus movimientos. ¿Clau? Bien, yo voy a seguir la línea de Adrián y voy a tomar un poco más el eje de cuerpo. Voy a comenzar hablando sobre los dichos de Gallac en su texto, que dice que a fines del siglo XIX se toma el movimiento como objeto de estudio, dejando de lado el cuerpo y se pone énfasis en las formas correctas de un movimiento, las formas higiénicas de ejecución de los ejercicios. En este periodo, la higiene y la profilaxis del cuerpo se asumen como requisitos indispensables de la salud, una salud individual, una salud pública. Este Estado, el Estado, se hace cargo de la salud, de la moral, y comienza a diseñar proyectos para un tratamiento de nuevos problemas sociales. Para tener en cuenta todas las problemáticas sociales, se forman nuevas ideas de cómo regular y controlar, que lo sacan propia y exclusivamente de la medicina. Esta, a su vez, atravesará la escuela, uno de los lugares que se reorganiza para tal fin. La escuela es considerada una estrategia fundamental, ¿sí? Y es una estrategia política muy interesante, ya que es un aparato ideológico del Estado por excelencia, y es el único con capacidad de recepción de la totalidad de la población. A principios del siglo XX se producen cambios a nivel conceptual que impactan en la educación de los cuerpos. Se comienza a incorporar la eugenesia e interpretar al cuerpo como objeto de intervención política en términos de salud.
Esto quiere decir que se adueñó del significado de la raza, argumentando en términos eugenésicos modos de intervención política sobre la misma. En la Argentina tomaron las versiones positivas del término eugenesia, desde la mirada biológico-genética para un cierto modo de favorecer a las políticas públicas de fertilidad. También desde el ámbito legislativo se pusieron en prácticas leyes eugenésicas, que regulaban diferentes aspectos como los matrimonios, y también se impidió que entraran delincuentes al país. En su texto, Gallac también cita a Renato Kell, donde nos dice que educar es eugenizar, lo cual resignificó un movimiento donde el cuerpo fue utilizado como blanco de políticas eugenésicas. Lo físico se deja de lado a lo moral y lo intelectual. Pasa a ser un articulador de enseñanza, de una moral sana y de una correcta intelectualidad. Entre estas épocas, la educación física cambia su noción sobre el cuerpo en dos sentidos. El primero deja de ser entendido como naturaleza y pasa a ser entendido como una máquina humana. Y el segundo vuelve a los discursos de la retórica de la subordinación de los cuerpos a la mente. Pero ello, ¿sí? Esta problemática se resignifica que un cuerpo y una mente solamente dependan de la salud. En la década de 1920, la salud comienza a gobernar los discursos de la educación física, donde ésta se encargará de transmitir hábitos higiénicos y saludables. En la escuela, particularmente, es donde se ponen en juego estas enseñanzas. Esto hizo que se malinterprete la educación física como vehículo de políticas públicas de salud. Y aquí nos parece importantísimo decir y nombrar la propuesta romerista. Romero Brest viene con esta propuesta a dar una posible respuesta a la necesidad de introducir la cultura de la educación física y a la educación física en las escuelas y en los clubes. Frente a esta propuesta y a su valioso resultado para la época, ciertos actores sociales, más que nada en Córdoba, se vieron movilizados, surgiendo así la necesidad de formar maestros especiales en educación física. A partir de esto, se crea en 1946 el Instituto Provincial de Educación Física. Bueno, cerramos nuestra exposición con este tema, porque nos parece un acontecimiento muy importante para nuestra profesión. Esperamos que los contenidos abordados hayan sido con claridad y agradecemos esta posibilidad de las profesoras.